Buenos días, voy a hablaros de obesidad y cardiopatías y para ello voy a dividir esta presentación en 4 puntos. Primero hablaré de la relevancia, de cómo evaluar la obesidad, de cuáles son las principales consecuencias cardiovasculares y, por supuesto, del abordaje de la misma. La obesidad es un problema de salud pública porque la incidencia ha aumentado casi por 2 en los últimos 2 años. A nivel de nuestro país, la incidencia de obesidad es del 20 al 24% de la población adulta y además es el parámetro que siempre nos sale mal en el Eurospire a la hora de controlar a los pacientes que han tenido un infarto. No hacemos más que empeorar año tras año y esto es así porque vivimos en una sociedad en la que el ejercicio físico es poco prevalente, cada vez somos más sedentarios y además tenemos un acceso fácil a alimentos de alto contenido calórico. La obesidad además se considera el nuevo tabaco porque tiene mucha enfermedad y comorbilidad asociada y además aumenta la mortalidad, tanto a nivel oncológico como cardiovascular. ¿Y cómo valoramos la obesidad? La OMS nos dice que lo tenemos que hacer en base del índice de masa corporal porque es una medida que es práctica, sencilla, que además tiene estudios que la ha correlacionado con la mortalidad y forma parte pues, incluso de nuestro día a día a la hora de hacer los visados de prescripción farmacológica de fármacos para la obesidad. No obstante, es una medida grosera que puede sobreestimar la obesidad en pacientes que no tienen ningún tipo de problema. Por ejemplo, gente que sea muy musculosa le saldrá un índice de masa corporal alto sin tener ningún problema cardiovascular. Por ello, es mejor utilizar parámetros más precisos que midan exactamente lo que nosotros queremos, que es la obesidad visceral, que es la que realmente nos da problemas. Y para ello pues, utilizamos medidas como el perímetro abdominal, la relación cintura-cadera y la relación cintura-altura. Además está cogiendo relevancia las técnicas de imagen, de ecografía, resonancia, TAC, porque nos permite valorar bien la grasa en los puntos donde más nos interesa, que es el pericardio, epicárdico o paravascular. Respecto a las principales consecuencias cardiovasculares, y simplificando mucho el mecanismo fisiopatológico, diré que la grasa visceral actúa como si fuera un órgano endocrino, produciendo una inflamación de todo el organismo, aumentando la resistencia a la insulina, produciendo disfunción vascular y todo ello junto pues, produce daño cardíaco y renal que siempre está como muy implicado en este tipo de patologías. La obesidad sabemos que aumenta los factores de riesgo cardiovascular, de hecho está por detrás de la aparición de la diabetes, la hipertensión, una dislipemia heterogénica y en los pacientes con obesidad abdominal se recomienda la determinación de la ApoB porque es la que más se correlaciona con el aumento de riesgo cardiovascular y las apneas obstructivas del sueño. Afortunadamente a día de hoy pues, tenemos fármacos que nos ayudan a controlar no solamente el peso sino también este tipo de factores de riesgo como son la semaglutida, la liraglutida y el tritepacide. El tritepacide, además, ahora actualmente goza de la indicación para tratamiento de las apneas del sueño después de los resultados del estudio Surmont-Osa. Además, la grasa visceral pues, favorece una teromatosis acelerada por múltiples mecanismos en los que no voy a entrar y ese es el motivo por el cual las guías europeas de 2023 de diabetes recomendaban el uso de agonistas de la GLP-1 con efecto cardiovascular demostrado para reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes y recientemente en nuestras guías de síndrome coronario crónico se recomienda el uso de la semaglutida a raíz de los resultados del estudio SELECT en todo aquel paciente que ha tenido un evento coronario y tiene obesidad o sobrepeso. Basta con que tenga un índice de masa corporal por encima del 27% para disminuir tanto eventos cardiovasculares como mortalidad cardiovascular e ictus. La grasa visceral también influye en los mecanismos del desarrollo de la insuficiencia cardíaca por múltiples mecanismos, rigidez miocárdica, el aumento de volumen, lipotoxicidad y nuevamente estos nuevos fármacos que han ido apareciendo pues, han demostrado beneficio en cuanto a mejorar la capacidad funcional de nuestros pacientes, disminuir las hospitalizaciones, incluso los eventos combinados de hospitalización y mortalidad. Y por último me gustaría hablar de la relación entre la grasa visceral y el desarrollo de arritmias, ya no solamente muerte súbita sino sobre todo fibrilación auricular, porque son numerosos los estudios que dicen que cuando el paciente pierde peso y sobre todo si lo hace de forma sostenida tiene un número más reducido de eventos en del seguimiento, como podéis ver en esta gráfica, y de hecho esto ha llevado a que en las guías de 2024 se recomiende directamente la pérdida de peso en pacientes con fibrilación auricular para disminuir la carga arrítmica y mejorar la supervivencia. Por otro lado, pues también recomienda pues eso, mantenerte en peso y si eres obeso perder peso para no tener problemas. Y finalmente me gustaría hacer mención a este documento de consenso de la Sociedad de Cardiología Preventiva que nos indica un poco cómo abordar la obesidad.
La obesidad requiere de un abordaje multidisciplinar, pero sobre todo requiere de poner al paciente en el centro. Tenemos que desarrollar una comunicación empática con él, ver conjuntamente qué objetivos tiene el paciente e ir analizando progresivamente si aparece alguna dificultad para poder perder peso. Inicialmente las medidas pues son las de siempre, quiero decir, pues dieta, ejercicio, sobre todo hacer ejercicios de fuerza, pero tenemos que saber que igual a partir de un 10% de pérdida de masa corporal, que no es poco y que además mejora las cosas, a veces el paciente no pierde peso no porque no quiera, sino porque el organismo se opone deliberadamente a que siga perdiendo peso. Ya él lo tiene ahí cronificado y no quiere perderlo, es su tesoro. Y por eso, cuando los pacientes tenemos un objetivo de una reducción superior a un 10% de masa corporal, igual nos tenemos que plantear el uso de fármacos para ayudarles y que no sea ahí la cosa un fracaso. Y por último me gustaría acabar la presentación con esta imagen también del documento de consenso, que en realidad nos va relacionando todos los problemas cardiovasculares que aparecen con la grasa visceral y los posibles manejos terapéuticos más apropiados para disminuir sus riesgos y mejorar su calidad de vida.